Se dice que hace siglos, en Japón, un maestro y su aprendiz trabajaban en silencio dentro de su pequeño taller. El olor oscuro de la tinta sumi se mezclaba con la humedad del agua y la madera envejecida del taller. Afuera, el viento apenas hacía sonar los árboles. Sobre el suelo descansaban pinceles, recipientes de piedra y hojas blancas apiladas con cuidado. La tarde caía lenta. Entonces, el maestro le pidió al aprendiz que fuera a limpiar los cuencos utilizados durante el día. El joven obedeció en silencio y salió hacia el patio. El maestro continuó trabajando solo, pero después de unos minutos, algo llamó su atención. Dentro de uno de los recipientes aún quedaban restos de tinta flotando sobre el agua, y frente a sus ojos comenzaron a aparecer formas extrañas. La tinta se expandía lentamente, se abría en círculos, se curvaba, se alejaba de sí misma como si estuviera viva. Ondas negras flotaban sobre la superficie, creando figuras imposibles de repetir. Por un instante, el maestro quedó inmóvil, hipnotizado por aquel movimiento efímero. No parecía una pintura, no parecía azar, era como si el agua estuviera dibujando por cuenta propia. Entonces, casi por impulso, tomó una hoja de papel y la apoyó suavemente sobre la superficie. El taller quedó en silencio. Y al levantarla, las formas habían quedado atrapadas sobre el papel. Un instante irrepetible, una imagen nacida del agua. Así, según una de las historias populares, habría nacido el suminagashi, el arte japonés de la tinta flotante. Sumi significa tinta, nagashi, fluir. No se conoce con certeza el verdadero origen de este arte. Existen muchas historias, todas nacidas desde la observación y la contemplación de la naturaleza. Algunas hablan de artistas viendo caer hojas sobre estanques y queriendo replicar esos movimientos, otras de juegos, rituales y ceremonias secretas. En lo personal, este cuento, un poco inventado por mí e inspirado en distintas historias sobre el origen del suminagashi, me identifica mucho y quiero aprovechar este primer video para contarte mi primer encuentro con este arte. Llevaba 1 o 2 años como tatuadora, cuando una clienta me contactó para hacer un diseño con este estilo. Esa fue la primera vez que vi un patrón como el suminagashi y quedé completamente cautivada. Desconocía su nombre y mucho más su proceso de creación. De esa primera imagen nació la curiosidad, querer hacerlo yo también, aún sin entender cómo. Ese trabajo abrió una puerta inesperada. Empecé a tatuar diseños inspirados en el suminagashi. A la gente le gustó ese primer trabajo y comenzaron a pedirme más. Yo aceptaba, diseñaba, investigaba, avanzaba sin conocer todavía el proceso real detrás de ese efecto. Así nacieron mis primeros diseños inspirados en este arte, sin saber muy bien qué estaba haciendo. Había algo en esos patrones, en las líneas fluyendo, que me cautivaba y yo trataba de repetirlas, de darle sentido. Estaba fascinada, pero no sabía cómo se lograba. El suminagashi existía para mí como imagen, no como práctica. Lo había visto aplicado en diseños de tatuaje y eso me alcanzaba para enamorarme. Empecé a dibujarlo a mi manera, no de forma tradicional, sino interpretando el patrón desde mis propios diseños. Recién después, buscando más información y viendo videos, descubrí el proceso detrás del suminagashi. Y lejos de perder el encanto, el descubrimiento me atrapó todavía más. Entender que esas formas no se dibujaban, sino que emergían, cambió por completo mi manera de mirarlas. Lo que antes era solo una imagen, empezó a revelarse como algo más profundo, un fenómeno, un lenguaje, una invitación a aprender a mirar de otra forma. Antes de entenderlo, el suminagashi ya me estaba enseñando y sin saberlo, yo todavía estaba antes del agua. Después del primer encuentro, vino la necesidad de saber, no de entenderlo del todo, sino de acercarme un poco más a eso que me había quedado vibrando. Empecé a buscar información sobre el suminagashi sin demasiada estrategia, como se buscan las cosas que todavía no tienen nombre. Intentarlo fue hacerlo mal y durante un tiempo eso fue
todo. La tinta se hundía, el agua se cerraba, las formas no aparecían o se rompían antes de tiempo. Probé papeles que no servían, recipientes que no ayudaban, materiales que parecían resistirse, y cada intento fallido dejaba la misma sensación. Estaba cerca, pero algo me faltaba. No había método, había insistencia. Empecé a usar lo que tenía a mano. No sabía cómo se hacía bien, así que hacía lo que podía. Y en ese desorden algo empezó a pasar. Una forma se sostuvo más de lo habitual. Una mancha no se hundió. Un movimiento mínimo cambió todo. No entendía por qué funcionaba, pero funcionaba. Y eso fue suficiente para seguir. Los primeros Suminagashi aparecieron así, como aquel maestro en su taller, sin explicación. No eran perfectos, ni limpios, ni repetibles, pero tenían algo que reconocía, algo vivo, algo que se parecía a esa imagen inicial que me había detenido la primera vez. Funcionaba, y me bastaba con observar esas formas sobre el agua. También aceptar, no entender el porqué, fue parte del aprendizaje. Dejar de buscar resultados rápidos, observar, repetir, fallar otra vez. Empezar a notar que no todo responde a una lógica inmediata, que hay procesos que se revelan de a poco. Ese capítulo fue confuso, desordenado, pero también fue honesto, porque antes de poder explicar algo, una tiene que atravesarlo, y yo todavía estaba aprendiendo a quedarme en la pregunta sin apurar la respuesta. Tal vez por eso este cuento se quedó conmigo, porque entendí que el Suminagashi parece encontrar a las personas antes que las personas entiendan realmente qué están viendo, y mi primer encuentro con este arte fue un poco así. No entendía el proceso, no conocía su nombre, ni siquiera sabía cómo se hacía, pero algo en esas formas me detuvo. Había algo en esas líneas, en ese movimiento, en esas manchas flotando, algo imposible de explicar, pero también imposible de ignorar. Y creo que, de alguna manera, eso mismo le ocurrió a aquel maestro frente al cuenco de tinta. Primero apareció la fascinación, después vino la búsqueda, y por consecuencia llegó el descubrimiento. Espero que te haya gustado este primer video y que el Suminagashi también despierte algo en vos. Yo soy Ronnie y en este canal vamos a sumergirnos juntos en el río del Suminagashi. Hace unos 5 años que investigo este arte, todavía sigo aprendiendo, experimentando y explorando sus diferentes formas. Me interesa probar distintos materiales y distintas superficies, papel, vidrio, tela y todo lo que podamos intervenir. También soy tatuadora y llevo este arte a mis diseños. En este canal quiero que juntos experimentemos, descubramos y conozcamos los diferentes procesos y fenómenos físicos que esconde este arte, la ciencia detrás del Suminagashi. Gracias y nos vemos en un próximo video.